Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 19 de agosto del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, en su computadora, Smart TV, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 19 de agosto, es el día de San Eudes, San Bernardo Tolomei, San Ezequiel Moreno Díaz, San Donato de Cisterón y San Timoteo de Gaza. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna menguando en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de la familia, es la luna de los sentimientos, es también la luna de la fertilidad y la luna de los niños. Es la luna de los sentimentales, además de los sentimientos de los sentimentales. Luna menguante en Cáncer, Sol en Leo, este martes 19 de agosto del año 2025. El 19 de agosto del año 14 a.C. murió César Augusto. Su verdadero nombre era Octavio, luego fue el César porque fue el primer emperador romano y el que tuvo un reinado más prolongado, 41 años estuvo al frente de Roma, murió a los 75 años. El 19 de agosto de 1839 el gobierno francés anuncia que el invento de Louis Daguerre, la fotografía, el daguerrotipo, será repartido gratuitamente para todo el mundo. Es un regalo de París del gobierno francés. Siguiendo en Francia, el 19 de agosto de 1883 nace Coco Chanel. La diseñadora de la alta costura francesa falleció a los 87 años en 1971. Seguimos en Francia. 19 de agosto de 1944, los aliados liberan París por fin, 2 meses y medio después del desembarco del día D. Hoy está cumpliendo 79 años Bill Clinton, el presidente número 42 de los Estados Unidos. El 19 de agosto del año 2010, Estados Unidos retira 2 semanas antes de lo previsto la mayor parte de sus tropas de combate de Irak, en lo que se considera pues el fin de la guerra. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Colombia en Ciudad de México con Adán Rodríguez. Él es internacionalista y con él vamos a analizar la reunión de ayer en la Casa Blanca con Trump, Zelensky y los líderes europeos. Luego en Washington vamos a conversar con el periodista y analista Gustavo Alegret. Con él vamos a abordar lo que ha ocurrido con la cadena Newsmax, que debe pagar por difamación a Dominion Voting System una cantidad millonaria de dólares. Siguiendo en Washington, con el periodista y politólogo José de Bastos, abordaremos la estrategia, el planteamiento del presidente Donald Trump, quien quiere eliminar el voto por correo. Luego, en Bogotá, vamos a conversar con la analista Lorena Erazo Patiño. Con ella vamos a abordar la situación política de Colombia. Nuestro foro de hoy: ¿qué riesgos económicos plantea la concentración de poder en las grandes tecnológicas? Esto lo vamos a abordar con el asesor financiero David Molina en Madrid y en la ciudad de Montreal con Héctor Palacios, investigador y experto en los temas de inteligencia artificial. Luego en Puebla, México, vamos a conversar con el periodista Alberto Rueda a propósito de la guerra de cárteles que se ha desatado en Sinaloa. Los homicidios se han incrementado en un 400% después de la caída en prisión del Mayo Zambada. Y cerraremos aquí en Miami con la periodista deportiva Mari Montes a propósito de su libro Miguel Cabrera en la historia, el libro sobre Miguel Cabrera. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Vamos entonces a las 9:05 de la mañana con las noticias más importantes de este martes 19 de
agosto. Ayer lunes 18, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a 7 líderes europeos tras su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el pasado sábado, viernes 15. Entre las propuestas que el grupo de 9 miembros discutió, se encontraban 2 que parecían remotas hace apenas una semana. 1, garantías de seguridad coordinadas por Estados Unidos para Ucrania, y 2, posibles reuniones entre Zelensky y Putin. Posteriormente, una reunión trilateral con la participación de Donald Trump. Si bien Trump reiteró su nueva disposición a dejar de lado un alto al fuego inmediato, lo que tanto complació a Putin la semana pasada, el presidente Trump se centró con gran energía en la cuestión clave de las garantías de seguridad para Ucrania, algo que Zelensky había buscado sin éxito durante algún tiempo. Garantizar que Ucrania pueda resistir y sobrevivir a la invasión a gran escala de Rusia es esencial para restablecer la paz y la seguridad en Europa. El canciller alemán Friedrich Merz le dijo a Trump, frente a la prensa, cito, «No me imagino que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego, así que trabajemos en ello». Fin de la cita. Hoy el presidente Emmanuel Macron de Francia sugirió que Ginebra albergue la cumbre entre Putin y Zelensky. Tras el encuentro, Rusia lanzó 280 drones y misiles en lo que se considera el ataque más intenso de agosto contra Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana confirmó los bombardeos nocturnos. Según informes noticiosos, Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego similar a una previamente acordada por Israel. El plan catarí egipcio contemplaría la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos y exigiría a Israel que permitiera la entrada de ayuda al territorio asediado. El plan incluiría tanto un alto el fuego inicial como una vía para poner fin a la guerra. Los mediadores han intensificado las gestiones diplomáticas ante una posible incursión israelí en la ciudad de Gaza, pero no está claro si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está dispuesto a aceptarlo. Bezalel Smotrich, su ministro de Finanzas, un político de extrema derecha cuyo apoyo es crucial para la coalición gubernamental de Netanyahu, publicó en línea que se oponía a un acuerdo parcial. El presidente Donald Trump ha anunciado que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y a las máquinas de votación, en una nueva afrenta al sistema electoral tras las amenazas de un supuesto fraude vertidas contra el entonces mandatario Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Docenas de demócratas de Texas regresaron ayer a Austin después de una huelga de 2 semanas para bloquear los esfuerzos de redistribución de distritos liderados por los republicanos. El regreso le da a la Cámara de Representantes de Texas la asistencia necesaria para votar en un mapa del Congreso diseñado para cambiar 5 distritos de demócratas a republicanos antes de las elecciones de 2026. Las órdenes de arresto civil siguen vigentes para los demócratas que se marcharon a principios de agosto y los republicanos ya han tomado medidas procesales para llevar los mapas nuevamente a la Cámara de Representantes para su votación. Mientras tanto, los demócratas de California impulsan una propuesta de redistribución de distritos electorales que busca enviar a 5 demócratas californianos más a Washington, contrarrestando así las posibles victorias republicanas en Texas. El representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión, afirma que los miembros podrán revisar algunos de los archivos Epstein a partir de esta semana. El plazo y los archivos que se publicarán siguen siendo un misterio. Cito, hay muchos registros bajo custodia del Departamento de Justicia y le llevará tiempo al departamento presentarlos todos y garantizar que se cite la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil. Esto declaró Comer en el día de ayer. Nicolás Maduro anunció ayer lunes la movilización de 4.500.000 milicianos en todo el país en respuesta a lo que describió como crecientes amenazas por parte de Estados Unidos.
Maduro presentó esta movilización como parte de un plan especial que busca consolidar la defensa territorial, armando y activando tanto milicias rurales como urbanas, incluso en fábricas y centros laborales, para garantizar la soberanía nacional. La acción se enmarca en un contexto de tensión diplomática creciente, en el que Washington ha duplicado la recompensa por su captura, llevándola a $50 millones, y ha intensificado operaciones antidrogas en el Caribe. El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó ayer que la abogada venezolana María Alejandra Díaz, ex dirigente chavista, ya se encuentra en Colombia tras recibir asilo diplomático. Díaz, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, rompió con el oficialismo en 2024 al denunciar al Tribunal Electoral por ocultar los resultados de la polémica reelección de Nicolás Maduro. Tras esta confrontación, el gobierno venezolano le negó salvoconducto, obligándola a permanecer semanas en la Embajada de Colombia en Caracas. Petro reiteró que Colombia garantiza el asilo político y Díaz pidió respeto a su condición de asilada. La empresa de máquinas de votación Dominion Voting System ha llegado a un acuerdo en su demanda por difamación contra el medio de comunicación conservador Newsmax por $67 millones, según un documento presentado por el medio ante la Security Exchange Commission. Este acuerdo representa el más reciente que medios de comunicación conservadores han pagado a una empresa de máquinas de votación por las falsedades que promovieron, alegando fraude en las elecciones del 2020, en las que el expresidente Joe Biden derrotó a Donald Trump. Dominion demandó a Newsmax por $1.600 millones en el 2021, alegando que Newsmax inventó, respaldó, repitió y difundió una serie de mentiras verificablemente falsas, pero devastadoras sobre Dominion. Fin de la cita. Dominion ya había llegado a un acuerdo en su histórico caso de difamación contra Fox News por $787 millones. Newsmax llegó previamente a un acuerdo con otra empresa de máquinas de votación, Smartmatic, por $40 millones. El líder norcoreano Kim Jong-un instó a la rápida expansión del programa de armas nucleares de su país, lo que ha intensificado las tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur, mientras los aliados realizan ejercicios militares conjuntos que Pyongyang considera un preludio de la guerra. Los comentarios de Kim son los últimos de una serie de declaraciones en rechazo a las propuestas de paz del nuevo presidente surcoreano Lee Jae-myung. Se prevé que el huracán Erin traiga olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a la costa este de los Estados Unidos esta semana, antes de virar hacia el noreste, hacia el Océano Atlántico Norte. Erin se mantiene como tormenta de categoría 4 al momento de leerles esta nota, y ayer pasó por el sureste de las Bahamas. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 209 a 250 kilómetros por hora. Se esperan olas de 1,80 m, 6 pies, que alcancen gran parte de la costa hoy, por encima de las cuales se considera peligroso para los bañistas. Se pronostica que las olas de 2 metros 4, 3 metros 6, que serían 8 a 12 pies de altura, impactarán el sureste mañana desde el norte de Florida y Carolina del Sur hasta los Outer Banks en Carolina del Norte. Y a las 9:14 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Leo lo que dice el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia tuvo que esforzarse para mantener su independencia, pero perdió soberanía y perdió territorio. La diferencia es que en aquel momento Finlandia estaba sola. Ahora Ucrania no lo está. Eso es muy importante para todos nosotros, para el equipo de Europa y para el equipo de los Estados Unidos. Trabajar por la independencia y la soberanía
y la integridad territorial de Ucrania. La referencia es importante porque, como dijo el presidente Stubb, Finlandia es un país pequeño, pero tiene una frontera muy, muy larga con Rusia. Y esa frontera en los tiempos de la Unión Soviética, pues, les causó problemas. Esa referencia, 80 años después, estábamos solos y por eso perdimos soberanía, es la que marca lo que ha acontecido ayer en la Casa Blanca. Luego de aquel encontronazo humillante para Volodymyr Zelensky, donde hasta el novio de Marjorie Taylor Greene, el periodista, pues se mofó y le recriminó la indumentaria en que iba. El hecho de que ayer estuviesen estos 7 líderes de Europa acompañando a Volodymyr Zelensky marcó una diferencia importante. Claro, ya Zelensky iba preparado, no solo cambió la indumentaria de cierta manera, cosa que le agradó al presidente Donald Trump, sino que hasta el impertinente de la vez anterior le dijo: ya veo que usted viste distinto, a lo cual Zelensky con rapidez e ironía le dijo: es el mismo traje, el que ha cambiado es usted. El detalle está en, más allá del anecdotario de la indumentaria, en cómo Zelensky supo moverse con ironía, con fino humor, marcando realmente su presencia. Claro, el hecho de saber que no estaba solo, como en la vez anterior, le daba ánimos y aumentaba, ¿verdad?, sus probabilidades de éxito. Pero así como él iba preparado, también Donald Trump entendió que no podía volver a la mofa y al varapalo que le dio en la vez anterior. La reunión fue cordial, la reunión fue productiva y se lograron, como decíamos, leíamos en las noticias hace unos minutos, 2 elementos muy, muy importantes. Uno, las garantías de seguridad para Ucrania, su garantía territorial, y por otra parte, el apoyo fundamental para que pueda reunirse con Putin. Zelensky no cree en Putin. Zelensky dice: yo no voy a pedir el alto el fuego antes de la reunión, porque entonces las condiciones que va a pedir Putin van a ser 100 condiciones inaceptables. Con los pies en la tierra, pues, podría darse esa reunión y podría darse en 2 semanas, porque es importante acotar que mientras estamos conversando todo esto, mientras están estos líderes reunidos, el ataque ruso no ha cesado para nada. Ya leíamos también los estragos del día de ayer. Vale decir que de aquí a 2 semanas, a una eventual reunión, pues los estragos, las muertes continuarán. Algo sobre lo que no se ha destacado es el aparente acuerdo que ha logrado Zelensky con Donald Trump de armas. Armas que Zelensky va a compensar con drones ucranianos a Estados Unidos, porque en medio de la guerra han desarrollado una especie de industria del dron que les ha resultado muy, muy efectiva. Por lo pronto, decía aquel viejo refrán: hablando se entiende la gente, hasta en circunstancias de guerra. La foto de los 9 líderes, la señora von der Leyen, Stubb, Kramer, Zelensky, Macron, la señora Meloni y Merz de Alemania y el secretario general de la OTAN, más Donald Trump. Esa fotografía, pues, les da alientos y esperanzas a todo el mundo, porque lo que se está jugando en Ucrania no es solo la frontera ucraniana o la eventual frontera finlandesa, es la paz de Europa, y con la paz de Europa, la paz del mundo. Veremos. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy aquí en Conexión. 9:23 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a Ciudad de México, donde está el analista y profesor de Relaciones Internacionales, Adán Rodríguez. Adán, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, muy buenos días, César. Un gusto
estar con ustedes en su programa. Adán, ¿qué balance haces de la reunión de ayer en la Casa Blanca? Bueno, se pueden ver algunos aspectos interesantes, por ejemplo, en el ámbito de la reunión entre Trump, Zelensky y los líderes europeos. Pudimos observar cómo se busca precisamente llegar a un punto de lograr una reunión trilateral o entre Trump, entre Putin y entre Zelensky para abordar precisamente un una posible conversación acerca de una paz que ya llevamos tiempo esperando. Sin embargo, pues apenas es el inicio de esto, ya que faltan muchos puntos por aclarar y vamos a ver también si Putin acepta reunirse con Zelensky y si esto nos lleva a algún nuevo paso en ese proceso de paz entre Rusia y Ucrania, pero también Europa quiere jugar un papel destacado y por eso los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y la Comisión Europea fueron también a este encuentro para buscar respaldar a Ucrania y de esta manera iniciar un proceso, un posible proceso de paz, pero todavía no sabemos en realidad si se va a lograr o no. ¿Dónde estaría el principal riesgo en este momento, Adán? El principal riesgo es que todavía las visiones son encontradas. Por un lado, por ejemplo, Putin reclama que para terminar con la guerra se le reconozcan los territorios de Donetsk, Lugansk, Crimea, y por otro lado, Zelensky considera que eso es algo muy difícil de lograr. Entonces, mientras no haya posiciones claras y encuentros, va a ser muy difícil negociar un proceso de paz. ¿Cómo medimos a Donald Trump en esto? Porque Donald Trump es impredecible, ciertamente, y fue un Donald Trump el que recibió a Vladimir Putin en Anchorage y otro Donald Trump el que recibió a los líderes ayer en la Casa Blanca. ¿Qué podemos esperar realmente del presidente estadounidense? Bueno, como usted bien menciona, Trump tiene una variabilidad en su carácter y hoy puede decir una cosa y mañana otra o reunirse con un líder de una forma en un momento y con otro en otro. La realidad es que Trump sí busca precisamente presionar tanto a Rusia como a Ucrania para sentarse en la mesa de negociación. Sin embargo, también no todo depende de él, en realidad también depende de la voluntad del líder ruso para poder negociar. Y si Putin sigue dando vueltas a esta situación, seguramente Trump cambiará de opinión y se acercará más a la posición de Ucrania. O incluso presionará a través del tema, por ejemplo, de las sanciones secundarias. Pero todo dependerá precisamente de cómo avancen o no las negociaciones y estos encuentros que se están dando entre Putin y Trump o entre Trump y Zelensky o que se pueda dar de una manera trilateral. Lo que busca precisamente Trump es ser un mediador en el conflicto y por eso está tomando posiciones dependiendo con el actor con el que se reúna. Se habló de armas aparentemente en la reunión privada de Zelensky con Trump. Incluso me llamó la atención el hecho de los drones ucranianos que le daría Ucrania a Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Adán? Bueno, yo considero que Estados Unidos lo que busca es precisamente eh, no participar del todo en las garantías de seguridad que se le ofrecen a Ucrania, sino más bien que sean los europeos quien compren armas a Estados Unidos y de esta manera ellos posicionen de nuevo al ejército ucraniano para poder garantizar su seguridad una vez que termine el conflicto. Pero también está el tema, por ejemplo, de los drones, como usted mencionaba, a Estados Unidos le interesa la tecnología ucraniana, no porque Ujú. sea tan sofisticada, sino porque ha permitido dañar a la infraestructura militar rusa con tecnologías, tanto aéreas como marinas, que no necesitan mucho dinero en su fabricación y que han resultado muy importantes a la hora de la defensa precisamente contra Rusia. Entonces, a Estados Unidos le interesa este tipo de tecnologías porque los drones que se fabrican en Estados Unidos son muy caros y si se
y si Estados Unidos puede contar con tecnologías más baratas, esto le permitirá operaciones más accesibles, como lo está llevando a cabo Rusia. Que Rusia también, por ejemplo, tiene drones de fabricación iraní, y esto le ha permitido fabricar precisamente lo que conocemos como enjambres, que ha facilitado precisamente las operaciones en Ucrania y no emplear los drones más caros que tienen ellos. Estábamos viendo los últimos titulares, los más recientes, eh, con relación al eventual encuentro entre Zelensky y Putin. ¿Qué podría ocurrir en ese encuentro? ¿Qué discutirían puntualmente? Ahí está, por ejemplo, Rutte, el secretario general de la OTAN, afirmando que Putin está de acuerdo en reunirse con Zelensky. Recordemos que en el marco de la reunión misma de ayer, el propio Trump llamó a Putin para ponerle al tanto de lo que se estaba hablando. Pongamos que se da esta reunión, pongamos que se da en Ginebra, como lo había sugerido el presidente Emmanuel Macron. ¿Qué se habla? ¿Qué se discute allí? Bueno, en principio lo que vamos a ver en esas conversaciones, si es que se llega a dar, Ujú, es precisamente una reunión para tratar de afinar y ponerse de acuerdo en tratar de llegar primero a un alto al fuego y después una posible negociación de paz. Yo todavía veo un poco difícil que se logren resultados significativos en una primera reunión entre Putin y Zelensky en el escenario que sea, debido precisamente a las dificultades o a los puntos que no tienen de interés común. En realidad, Zelensky lo que quiere es un alto al fuego, pero también que Rusia se retire de los territorios que se ha ido ujú. anexando. Y que Estados Unidos, los europeos, la OTAN le den garantías de seguridad, mientras que Putin lo que busca es precisamente el reconocimiento de estos territorios como parte precisamente ya de Rusia, y de esa manera yo considero que al principio solamente se abordarán temas menores y que con el paso del tiempo y las posibles reuniones que se den posteriormente puedan ir afinando mecanismos que permitan un verdadero diálogo y llegar a un acuerdo de paz. Pero por el momento, para mí todavía es lejano eso, y simplemente van a abordar los primeros pasos que podrían dar. Pero bueno, primero vamos a ver Ujú. si se da en Ginebra, si se da en otro escenario. Hay que recordar que también Putin en Alaska le propuso al final de su reunión a Trump un nuevo encuentro, pero a lo mejor en Moscú. Y entonces vamos a ver cómo evolucionan estas posibles reuniones. Zelensky ya no insistió más en el alto el fuego, que era uno de sus puntos fundamentales. Y el alto el fuego no solo no se ha dado, sino que la ofensiva rusa ha continuado. Ayer Rusia lanzó el ataque más cruento e intenso en todo el mes de agosto, 280 drones y misiles. La Fuerza Aérea Ucraniana confirmó todos los bombardeos nocturnos. Esto ocurrió luego de la reunión de los líderes europeos con Zelensky y con Trump. Siendo así, ¿qué se puede esperar entonces, Adán? Bueno, es que no hay certezas, ¿no? También Putin en realidad dice, tiene un discurso, pero por otro lado las acciones militares las sigue llevando a cabo. Y esto es porque Rusia, a la par de romper su aislamiento diplomático con estas reuniones con Trump, pues mantiene la escalada militar, porque su objetivo no es precisamente detener la guerra, sino conquistar el mayor territorio posible antes de cualquier negociación que se pudiera dar. Entonces, lo que vamos a seguir viendo es, por un lado, que sí está esta base diplomática, pero que también Rusia va a mantener sus operaciones militares, tratando de alcanzar sus objetivos, sobre todo en el verano. Ujú. Y pues vamos a seguir viendo este tipo de ataques sobre infraestructuras civiles, pero también hay que recordar que Ucrania sigue atacando la infraestructura energética rusa. Entonces, Sí. ambos están todavía en una situación de conflicto armado, y por eso no se espera que haya en realidad un alto al fuego, sino una posible negociación, pero que hable sobre
un posible acuerdo de paz, pero nada que detenga por el momento las operaciones militares, ni de un lado ni del otro. Adán, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Adán Rodríguez es internacionalista, es profesor de Relaciones Internacionales, nos habló desde Ciudad de México. Son las 9:34 de la mañana. Esto está en nuestras redes. Leo esto. Ocurrió con la fugacidad de un segundo. Mercedes Chocrón aló la bata de seda desde los hombros de Ariel Severino y se abrazó a su cuerpo desnudo con el mismo temblor de la primera vez. Este es el primer párrafo de una novela que va a terminar exactamente en ese momento de amor. Pero el temblor de la pareja, su cópula, se va a confundir con el temblor de la tierra. Ese sábado fue el sábado 29 de julio de 1967. Caracas celebraba su cuatricentenario y el terremoto hizo que el edificio donde esta escena de amor ocurriera se viniera al piso. El edificio Neverí en Altamira. Este es el comienzo de Yo quiero ser como Ariel, de Abel Ibarra. La novela está magnífica, Abel, porque el terremoto pasa a ser una excusa para contarnos las vidas fascinantes de Mercedes Chocrón y su amante Ariel Severino, pero a su vez es la madre de Mercedes, que yo no tenía idea que era Estrella Serfati, amante a su vez de Isaías Medina Angarita, antes de que fuera presidente de la República. Mira, esa novela nace de una curiosidad y una paradoja. La curiosidad es que yo tenía dudas de que la canción Yo quiero ser como Ariel, que Billo Frometa tocaba en todas las fiestas, no era de su autoría. La paradoja de que justamente el día del cuatricentenario de Caracas es cuando se produce el terremoto, es decir, la vida y la muerte en un mismo instante. Yo intenté consultar con muchas personas, total que tuve que hacer una investigación para darle cuerpo, carne y alma a cada uno de esos personajes. La historia judía de la familia Chocrón me parece bellísima. Por ejemplo, Ariel Severino tenía muy pocos datos. Incluso traté de localizar a su hijo, que vive en Brasil, y me fue imposible. Y yo decía desde mi época de estudiante universitario que cuando falta realidad es bueno utilizar la literatura. Y eso fue lo que hice. Entonces, yo recomiendo esta novela que me ha dado como lector un placer inmenso. Yo quiero ser como Ariel, de Abel Ibarra, editada por Epsilon. Son las 9:36 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Leo, según este despacho de AP, la cadena conservadora Newsmax pagará $67 millones para resolver una demanda que la acusa de difamar a una empresa de equipos de votación al difundir mentiras sobre la derrota electoral del presidente Donald Trump en el 2020, según documentos que se presentaron en el día de ayer. Este acuerdo se produce después de que Fox News Channel pagara $787,5 millones para resolver una demanda similar en el 2023. ¿Qué implica esto, aparte del dineral que se está pagando por difamar? Vamos a Washington. Allí está el periodista y analista político Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, César Miguel. Muy buenos días. ¿Qué nos dice este dictamen, pagar esta millonada por difamar? Bueno, cuando uno paga ex ante de una sentencia es porque tiene claro que las cosas no le van muy bien, por decirlo menos. Lo vimos en el caso de Fox News y ahora Newsmax va por el mismo camino. Prefieren pagar a hacer frente a una condena que puede ser mucho más onerosa. Lo que dice sencilla y llanamente César Miguel es que las cadenas mintieron, repitieron una información que no era cierta, de que hubo fraude electoral en el 2020 y que Donald Trump ganó las elecciones cuando de hecho las ganó Joe Biden y no hay pruebas conocidas
que sustenten esa narrativa. Ahora, este hecho, más allá de la decisión jurídica, ¿verdad? Y el pago de esta millonada de dinero, hay consecuencias, implicaciones políticas de envergadura. Uno, es falso que Donald Trump hubiese ganado esa elección. Y dos, eso nos va a llevar a algo que sigue teniendo total vigencia. Cuando Donald Trump insiste en que, por ejemplo, el voto por correo alimenta el fraude y la injerencia de los rusos en las elecciones. ¿Qué nos dice, Gustavo? Pues mira, Donald Trump recupera esa narrativa y ahora firmará, dice, una orden ejecutiva en ese sentido. Para empezar, la orden ejecutiva es ilegal. Yo he seguido procesos electorales en Estados Unidos desde hace muchos años y he visitado estados, recuerdo particularmente en New Hampshire, Nuevo Hampshire, en el que nos reunimos con el secretario del Estado. Las elecciones en Estados Unidos son federales. Este es un Estados Unidos de América. Es decir, una serie de estados se ponen de acuerdo para crear una unión de estados. Pero los estados tienen mucho poder y muchas leyes dependen de ellos. La Constitución misma dice que los tiempos, lugares y formas de celebrar elecciones para el Congreso serán prescritos, y textualmente digo, serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo. Es decir, Trump puede decir misa, como decimos en mi tierra, pero la ley dice otra cosa. Él recupera una narrativa negacionista que es la del 2020. Y en mi opinión lo hace ¿por qué? Mira, dos elementos. Uno, las encuestas ya indican que hay un juicio a Donald Trump que no le es muy favorable. La media de encuestas de Real Clear Politics dice que más de la mitad de los ciudadanos no están aprobando la gestión del presidente, el 51% frente al 45%, y que cuando les preguntan por la dirección del país, hay una diferencia de más de 13 puntos. El 53% de los ciudadanos cree que el país no va en una buena dirección y solo el 40% cree que sí van en esa dirección. Entonces me preguntabas por qué. Bueno, Donald Trump necesita empezar a poner sobre la mesa de nuevo la narrativa de que hay fraude, de que no hay honestidad, porque él es el mejor presidente de la historia, el más querido por los ciudadanos. Y entonces aquí viene esa narrativa. Si gana las elecciones de medio término el Partido Republicano, es que evitamos que las robaran. Si pierde esas elecciones, nos las robaron. Mira, hay 34 democracias liberales en el mundo que utilizan como mínimo el sistema de voto por correo y en ninguna se habla de fraude. Cada estado tiene medidas seguras y no hemos conocido, más allá de esa narrativa, de esa retórica, pruebas que pongan sobre la mesa que hubo fraude electoral de tal magnitud que pudieran haber ofrecido un resultado electoral distinto en 2020. Interesante lo que planteas. Él está, digamos, huyendo hacia adelante, ¿verdad? Está curándose en salud, como se dice. Pero, por ejemplo, este precedente, lo que pagó Fox News, 787 millones y medio, lo que ahora los 67 millones que paga Newsmax, el caso de Smartmatic, muy conocida por los venezolanos, que también salió favorecida en una demanda previa, no hará que la narrativa, como se dice hoy en día, tenga que ser más limitada por parte de estos medios conservadores? Muy probablemente, y también es bueno para la democracia. Tú no puedes poner un panel de expertos en un canal de comunicación y simplemente dedicarte a repetir mentiras sin contrastar. Cuando yo estudiaba periodismo nos hablaban de la necesidad de contrastar como mínimo con 2 fuentes. Los medios de comunicación en Estados Unidos lo suelen hacer con 3 fuentes si pueden. Bueno, yo le pregunto a Fox News o a Newsmax, ¿cuántas fuentes contrastaron, cuánta evidencia encontraron para poner sobre la mesa esa narrativa en todos sus programas? Mira, César Miguel, sí es cierto que un individuo, 10 individuos pueden haber intentado hacer fraude. En todas partes cuecen habas. Entonces, si esas personas pueden haber intentado votar en 1 o 2 estados intentando saltarse la ley y fueron agarrados y se descubre ese fraude, eso no quiere decir que haya fraude generalizado, quiere decir que hay un intento de fraude por parte de ese individuo, pero no hay evidencia de que el fraude sea generalizado. 1 y 2, lo decía antes, no hay ninguna prueba
de que el intento de fraude de muchos individuos pudiera haber llevado a un resultado electoral distinto. Joe Biden ganó por millones de votos en esa elección al candidato republicano que era Donald Trump. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. En marzo el presidente ya firmó una orden ejecutiva intentando endurecer los criterios para poder votar en Estados Unidos. Y eso inmediatamente fue detenido por los tribunales. Es muy probable que volvamos a estar en lo mismo en esta ocasión. El riesgo de esta narrativa es evidente. Solo dos ejemplos. Uno, el 6 de junio de 2021 se produjo un asalto al Capitolio en medio de esa narrativa de que yo había ganado, sí, nos robaron la elección. Y dos, los funcionarios del estado de Arizona, del condado de Maricopa, fueron asaltados, vilipendiados, perseguidos, hasta tal punto que incluso dos de ellos recibieron por parte de Giuliani, uno de los acólitos de Trump en esa elección, que se dedicó a repetir esas mentiras, y tuvieron que ser resarcidas esas dos funcionarias por parte del exalcalde de Nueva York y conocido trumpista. O sea, cuidado, porque detrás de las palabras puede haber también riesgos como los de la violencia política que este país tiene en su memoria reciente. Por lo pronto, antes de concluir, Gustavo, quisiera intercambiar contigo este detalle. Yo vi que el señor Vladimir Putin, que por lo visto sabe manejar muy bien al señor Donald Trump, le hizo dos regalos curiosos, políticamente hablando. Dijo que, en efecto, si Donald Trump hubiese sido el presidente, él jamás hubiese invadido a Ucrania. No dijo invadido, dijo que no hubiese habido guerra. Que esa es una especie que ha venido diciendo el presidente Donald Trump. Si yo hubiera sido presidente, no hay guerra. Bien, a Vladimir Putin no le costó nada decirlo. Sí, es verdad, no hubiese habido guerra. Pero la otra es que negó la participación rusa en las elecciones en Estados Unidos, que no tuvo ninguna intervención. Es como, no sé, es como que dijese Putin mañana, yo no tuve nada que ver con ningún envenenamiento de ningún líder opositor en el extranjero. Me gusta, ¿cómo fue recibido eso? Porque me llama la atención que esas dos frases pasaron muy por debajo en medio del encuentro de Anchorage. Bueno, es que había tanta noticia que es a veces muy difícil centrarse en tantos detalles, ¿no? Pero mira, cuando Putin dice que no hubiera habido guerra, se refiere a que Joe Biden no hubiera ayudado a Zelensky en las primeras horas de la invasión y que Europa estaba desorientada porque todavía no sabía encontrar su lugar si Donald Trump hubiera sido presidente, y entonces hubieran encontrado una OTAN debilitada. No hubiera habido guerra porque él simplemente hubiera invadido y se hubiera acabado el conflicto porque estaría ahora mismo sobre territorio ucraniano. A eso se refiere cuando habla de que no hay guerra, uno y dos. Hombre, hay que darle credibilidad a Putin. Putin es un dictador que ha eliminado a la sociedad civil, la libertad de opinión y de expresión, que gobierna en una suerte de régimen del terror, que tiene poco de demócrata, que ha envenenado, como decías, a opositores que se han ido. Putin es un tipo maquiavélico, es un tipo que hay que filtrar sus palabras con mucho cuidado. Entonces, que Putin le dé lecciones a Trump y le diga que él no tuvo ninguna injerencia en esas elecciones es de risa, porque ahí sí hay evidencia de cómo los hackers rusos, de una manera coordinada, sí influyeron en las elecciones de 2016, filtrando y hackeando los correos electrónicos de Hillary Clinton, difundiendo noticias falsas, polarizando, tomando imágenes que no correspondían a la realidad del momento y dándoles un contexto para generar lo que se conoce como las más bajas pasiones de los ciudadanos, para polarizarlos y mover el voto hacia Trump, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho tino a la hora de a quién escucho, y Putin no es precisamente una de las personas a las que uno le tiene que dar credibilidad. Claro, claro. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gustavo Alegret, desde la ciudad de Washington. Son las 9:48 de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión. A las 9:52 regresamos a la ciudad de Washington, donde está el politólogo José de Bastos. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
Buenos días, César Miguel. Un placer estar contigo y tu audiencia. José, ¿cómo ha quedado la ciudad de Washington luego de esa visita multitudinaria de líderes europeos y Zelensky incluido en el día de ayer? Bueno, en general, medianamente esperanzada en lo que fue esa reunión, luego había sido la reunión entre Putin y Trump, ¿no? Obviamente todos esos líderes europeos venían un poco para una mezcla de Putin y Zelensky y un poco de protección entre Zelensky y Trump, ¿no? Para intentar buscar... Te estoy oyendo con dificultad, José. Perdón. A ver, sí. A ver ahora. Sí, no te estoy oyendo bien, te oigo entrecortado, bueno. José. Algún problema estará ocurriendo allí. Bueno, quería comenzar con José mientras resuelven el inconveniente. José de Bastos tiene mucha experiencia allá en Washington, es periodista y politólogo. Con él quiero conversar varios temas. Uno, cómo quedó la ciudad, luego los comentarios en los corrillos políticos de la reunión de ayer, las expectativas, y tocar el tema puntual de la solicitud de Donald Trump de ir al eliminar el voto por correo, porque según dice Donald Trump, ayudaría a traer honestidad a las elecciones de medio término. Como bien comentaba Gustavo Alegret, ya las encuestas están planteando un panorama muy adverso para Donald Trump. Se juega muchísimo en las elecciones del medio término, midterm elections, y pues hay que ir preparando el camino con miras a ese destino. Tengo ya a José, ya se resolvió el inconveniente. ¿Qué me dicen? Ya, José, ¿estás con nosotros? No, pero ahora no te oigo nada. A ver. Ahí está sonando algo extraño. A ver ahora. Háblame. No se ha solucionado el problema todavía. Voy a leerles aquí el tema de Donald Trump anunció ayer que va a liderar un movimiento para eliminar las boletas por correo y va a firmar una orden ejecutiva para ayudar a traer honestidad a las elecciones de medio término que serán en noviembre del próximo año. La medida responde a una antigua oposición al voto por correo, al que ha calificado como una fuente de fraude, una afirmación que el que fuese su fiscal general, William Barr, dijo en el 2020 no se podía probar de ninguna manera. A pesar de que los republicanos utilizaron con éxito el voto por correo para importantes ganancias en las elecciones pasadas, las presidenciales del 2024, Donald Trump reiteró su postura en la red social Truth Social. Allí criticó tanto las boletas por correo como las máquinas de votación, a las que calificó de desastre total. Y ya vimos que las máquinas de votación funcionaron perfectamente y ahora están cobrando por toda la difamación. José, ya estamos contigo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, César. Ajá, maravilloso, ahora sí. Bueno, la pregunta que había quedado en el aire, ¿qué se dice en los corrillos políticos de Washington luego de la jornada tan importante del día de ayer? Sí, creo que después de ayer hubo, digamos, cierta esperanza en contraste un poco lo que había sido la cumbre en Alaska, ¿no? El hecho de que Zelensky llegara apoyado, acompañado por tantos líderes de Europa y de la OTAN, dado una muestra del respaldo que hay a Zelensky, pero también creo yo que era una especie de protección para que no hubiera una crisis entre Zelensky y Trump como hubo en su primera reunión hace unos meses, y el mensaje de la Casa Blanca, aun cuando quizás no es el que más quisiera Ucrania y Europa, creo que es bastante positivo. De nuevo, en contraste con lo que las dudas que quedaron de esa cumbre en Alaska, en las que a rato se veía a un Trump acercándose un poco a las posturas de Putin, ¿no? Entonces creo que Europa vio en esta reunión en la necesidad casi urgente de que tuvieron todos esos líderes de venir a Washington, una manera de acercarse a Trump, obviamente con sus características, ¿no? Zelensky más o menos se vistió con un traje, por ejemplo, para satisfacer estos detalles que pues a Trump le interesan, y de esa manera pues crear un ambiente más positivo, ¿no? Como decía de hace unos meses. A ver, yendo ahora al tema de la iniciativa que quiere Trump, liderar un movimiento
para eliminar el voto por correo, eliminar las máquinas. Todo esto procurando, entre comillas, honestidad en las elecciones del midterm. ¿Cómo lo ves, José? Bueno, creo que es preocupante porque obviamente el texto, ¿verdad? La ley no se lo permitiría, la Constitución básicamente, ¿no? Que sí le da cierto poder al Congreso para hacer cambios, pero sería, digamos, un quiebre con la tradición estadounidense del federalismo, básicamente, ¿no? O sea, los estados tienen la tradición de imponer ciertas reglas, incluso para las elecciones federales, obviamente basados en lo que el país dicta, pero que dicta a través del Congreso, ¿no? Entonces esta iniciativa, inicialmente, así como otras que ha tenido Trump, muestran, pues, digamos, su apetito por dominarlo todo, por inmiscuirse, digamos, en cosas en las que los presidentes no suelen inmiscuirse, y como tantas otras iniciativas, pues dependerá mucho de qué diga el Congreso, qué digan las Cortes, ¿no? Y un poco cuánto insista Trump en este tema, ¿no? Habrá que ver todavía la reacción de algunos estados, que si esto lo hubiera sugerido Obama, por ejemplo, hace 10 o 15 años, bueno, hubiera habido revueltas en estados como Mississippi o como Alabama, de tener al presidente meterse en tus elecciones que organizan a nivel de los estados. De momento creo que no ha habido tantas reacciones, creo que como tantas otras, incluso a muchos republicanos esto no les gustará, pero habrá que ver qué tanto insiste Trump. Obviamente él puede sugerir que algunos estados eliminen el voto por correo, seguramente muchos estados republicanos le seguirían un poco esta noción, no tanto así estados demócratas y estados donde es más mezclada la composición tanto de la gobernación como del Congreso estatal, ¿no? Algo está temiendo el sector conservador del país con esas elecciones del midterm, para las que todavía falta cierto tiempo, porque estamos hablando de noviembre del 2026. Porque a ello habría que agregar, José, toda la discusión sobre la redistribución distrital en algunos estados, en Texas, y la reacción ya que se ha planteado en Illinois, California y Nueva York. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, tradicionalmente estas elecciones de midterm las suele perder el partido del presidente. O sea, eso pasa porque la gente, como en todas partes del mundo, pasa un tiempo y se decepciona un poco de la presidencia. La oposición suele estar más activada que los seguidores del gobierno y digamos que eso es habitual. Trump lo sabe, sabe que fue electo con una mayoría, digamos, bastante leve, que su popularidad siempre ha sido débil en comparación con otros presidentes, y obviamente está buscando las maneras, digamos que al límite de la ley, de no perder la mayoría que le ha sido tan importante, porque recordemos que mucho de lo que ha hecho Trump ha sido o porque el Congreso lo ha apoyado o porque el Congreso no ha querido frenarlo. Entonces, obviamente, si la Cámara de Representantes, nada más, digamos, una de las dos cámaras del Congreso pasa a manos demócratas, van a venirse muchos frenos, van a venirse muchas investigaciones, básicamente muchos problemas para Trump a partir del 2027, y está, sí, digamos, de forma organizada, podemos decir Trump, planeando para que eso no le pase nuevamente, digamos, al límite de la ley, rompiendo muchas costumbres, como quizás mucho de lo que ha sido su presidencia hasta ahora, ¿no? Llevando las cosas al límite a ver cuánto puede lograr. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti. José de Bastos, politólogo desde la ciudad de Washington. Son las 10 en punto de la mañana. Imagina el aroma dulce que invade el aire. 350 kilos de fresas fresquísimas, 150 kilos de azúcar, 415 kilos de crema pastelera y nada menos que 4,000 huevos. El resultado, miren, se me hizo la boca agua. Una obra maestra que hace salivar solo escucharla. Es el pastel de fresas más largo del mundo. En Argenteuil, un suburbio obrero de París, la pastelería Maison Eloise logró lo impensable. Una torta certificada por el Guinness World Records con 121 metros 88 centímetros de largo. Francia recupera así un récord que había perdido en el 2019 frente a Italia, cuando Italia presentó una torta de 100 metros 48 centímetros. Pero ahora la corona vuelve a casa y lo hace sobre una pista de hielo convertida en un festín de mesas interminables. El pastel nació de la imaginación del chef Youssef El Ghatou, fascinado desde niño con el libro Guinness. Con la ayuda de una veintena de pasteleros y una semana entera de preparación,
El montaje duró toda una noche y gran parte del día. No faltaron los desafíos. Sopletes gigantes para calentar la mousse, precisión en cada capa y sobre todo cumplir con la receta tradicional del frasier francés. Todo debía ser de una sola pieza, con al menos 8 centímetros de ancho y alto. El momento cumbre llegó con el himno nacional. Se cantó la marsellesa resonando en la pista. El alcalde de Argentil lo dijo con orgullo. El frasier es un pastel decididamente francés, un homenaje a nuestras regiones. Y la multitud respondió con aplausos, sonrisas y sus platos listos para llevarse un buen pedazo del pastel. A las 10:02 de la mañana, vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está la analista política Lorena Erazo Patiño. Lorena, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Lorena, está un poco movido, más que de costumbre, el panorama político en Colombia. Venimos de la muerte muy lamentable que ha dejado en luto a todo el país de Miguel Uribe Turbay, la condena al expresidente Uribe Vélez, las diferencias del presidente Gustavo Petro con Estados Unidos, con la oposición, y una opción exagerada de, estaba leyendo, para las elecciones presidenciales, para cuando se abra, hay un estimado, Dios, es que me pareció exageradísimo, estoy buscando el número, cerca de 90 precandidatos entre centro y derecha. Me gustaría tu opinión. ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, es cierto que en Colombia estamos en un momento complejo. El discurso tanto a la derecha como a la izquierda se está polarizando. Estamos llegando también a unos niveles de extremismo político complejos. Todo tema en Colombia se está politizando de manera significativa. Y bueno, esto hace que haya un miedo también un poco de la derecha de poder cambiar un poco las lógicas ideológicas del país, la forma de relacionamiento con los empresarios también, de poder devolverle un poco esa seguridad a Colombia. El hecho de Miguel Uribe, que es un fallecimiento lamentable, un asesinato en marco de una violencia política que no veíamos desde los años 90, también demuestra unas dinámicas políticas muy complejas, en donde la actividad política pues se está volviendo cada vez más riesgosa. Si bien en Colombia no ha sido un ejercicio fácil, pero esto ha hecho también que sea aún más riesgoso, ¿no? Dentro de la derecha, pues del Centro Democrático, que es el partido opositor, con otros también como Cambio Radical, pues están hablando de poder llegar con un candidato conjunto dentro del marco también del Centro Democrático con la partida de Miguel. Pues está también tratando de evaluar quién lo va a reemplazar, quién también pues puede ser quién va a recibir ese apoyo por parte de la familia de Miguel Uribe para poder continuar con su legado. Entonces estamos en un momento de gran debate en donde está completamente heterogenizada, digamos, la participación política entre el centro y la derecha, y la izquierda, que es el partido, pues los partidos de gobierno, están unificándose para también tener un candidato. Entonces, tenemos unas elecciones para 2026 bastante atomizadas, con el riesgo de violencia política significativo. Ya varios también candidatos, gobernadores y también senadores de partido de oposición han recibido amenazas, y otros han recibido atentados. La semana pasada, justo cuando estaban en las exequias de Miguel Uribe, se dio un atentado contra un senador de Cambio Radical, un gobernador también de Cambio Radical del Caquetá, el departamento del Caquetá, recibió unos atentados en la casa de la esposa. Entonces, esto plantea una complejidad significativa, tensionante, creo que polarizada, y estamos llegando a un extremismo político en donde
la política se convierte en una batalla existencial, en un ellos contra nosotros, y en esa lógica de ellos contra nosotros, pues hay que acabar con el enemigo que es el otro. Y ese es el ambiente que está aquí en Colombia. A todas estas, en medio de ese ambiente tan tenso, tan difícil, con la violencia ya palpable, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice el presidente Petro? Bueno, el presidente Petro ha, ha- ha tomado unos comentarios tratando de ser precavido digamos, con los efectos que pueden tener sus palabras. Sin embargo, varios comentarios en la red social X han también prendido la polémica frente, sobre todo la muerte o el asesinato de Miguel Uribe, ¿no? La fiscalía ha tratado, pues, de hacer su trabajo como bien lo ha hecho, capturando 6 personas, como lo hablamos la vez pasada. El director de la policía ha indicado que los atentados o la autoría intelectual se le asigna al, a la guerrilla de la Segunda Marquetalia. Sin Ujú. embargo, dentro del marco también de el atentado a Miguel Uribe, se planteó, bueno, el mismo presidente dijo que el ELN podría ser otro de los autores intelectuales. Entonces, esto desvía las líneas de investigación. Creo que ayer más o menos el ELN estaba diciendo que no tenía nada que ver con el atentado a Miguel Uribe. Entonces, eso también plantea un poco la deslegitimación de las instituciones en un entorno bastante complejo. Como lo afirmaba, estamos en un entorno de ellos contra nosotros, y ese ellos pues tiene que ser destruido de alguna u otra forma, que puede legitimar un poco con estos discursos o con estos comentarios, la simbología de la violencia como una herramienta válida dentro de las dinámicas políticas en Colombia. Y eso es lo más preocupante, que no se está gobernando para los 50 millones de colombianos que somos en este momento, sino Ujú. que se gobierna para los que votaron Ya. por el presidente Petro. Entonces eso plantea una lógica de confrontación compleja, que lo hemos visto en el intercambio de comentarios entre el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Petro, donde se acusan de asesinos, de terroristas, de guerrilleros. Y bueno, esto crea, digamos, un entorno demasiado complejo para poder unificar al país tras la muerte de Miguel Uribe, y poder construir, pues, la democracia como lo ha hecho Colombia durante los últimos 200 años. Lorena, como última pregunta, ¿se desbordará la violencia política después de estos indicios que nos has comentado? ¿Me puedes repetir la pregunta, que no te escucho muy bien? ¿Se desbordará la violencia política después de todos estos hechos que has comentado? Pues quisiera decirte que no se va a desbordar, pero los hechos afirman que sí, Ya, que hay ya. muchísima más violencia, incidencia política, pues violencia política en las regiones. No es seguro para ningún candidato, ni ningún gobernador, ni ningún alcalde en este momento poder ejercer la política. Están, por un lado, las bandas criminales teniendo injerencia en las dinámicas políticas. Está la ciudadanía también sintiéndose un poco dividida entre ellos y nosotros. También familias se dividen entre sus ideologías políticas, y se hace Mm, muchísimo más complejo llegar a acuerdos hasta en los ambientes más simples, pues, sí. que en entornos familiares. Entonces, sí es digamos, unos fenómenos que se dan dentro del marco del extremismo, en donde la lógica Mm, está dada como una confrontación, como una forma en que ese extremo político llega a tomarse el centro a través de cualquier medio, que puede ser violento o no, y la deslegitimación del otro, la deshumanización del otro, es lo que va a plantear entonces la justificación para tomarse el poder, o llegar ya. a sentar, digamos, a imponer de una u otra manera su percepción de la forma de hacer política. Y ese es el contexto en el que estamos en este momento, tras todas las tensiones. No solamente son tensiones Ujú. políticas como tal, sino también con los empresarios, en el marco, por ejemplo, del Congreso de la ANDI, Sí. en donde el ministro
de trabajo está tildando de oposición a los empresarios que pues tienen negocios en Colombia, ¿no? Entonces, esto plantea unas tensiones no solo sociales, sino también económicas para el país, en donde estamos en un momento crucial frente a la estabilidad política y la estabilidad económica del país. Lorena, lo que has descrito es exactamente lo que ha ocurrido en Venezuela, lamentablemente. Muchas gracias por estos minutos, Así es. Lorena, en la mañana de A hoy. ti, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Lorena Erazo Patiño nos habló desde Bogotá. 10 y 12 minutos de la mañana. Una pausa y al regreso nuestro foro de hoy. Ese poder inmenso que tienen las tecnológicas. ¿Cómo frenarlo? Ya regresamos. ¿Qué riesgos económicos plantea la concentración de poder en las grandes tecnológicas? Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft. ¿De qué estamos hablando? Ese es nuestro foro de hoy. Vamos a contar con David Molina, asesor financiero. Él está en Madrid. Y en la ciudad de Montreal, Héctor Palacios, investigador, experto en los temas de tecnología y de inteligencia artificial. David, Héctor, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. ¿Qué riesgos económicos de poder plantea esta concentración omnipotente de las grandes tecnológicas? Vamos a comenzar con David, que está allá al otro lado del océano. David, por favor. César Miguel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que cuando hablamos de la concentración de poder de las grandes tecnológicas, siempre es buscar el crecimiento o el desarrollo de estas grandes potencias a través de estos partners, que vamos a decirles así a cada una de estas compañías como partner o asociados a estos gobiernos, ¿no? Lo que busca el Estado siempre es que no tengan un monopolio, y ya vimos como Meta estuvo, en este caso Meta estuvo enfrentando demandas antimonopolio que encarecidamente afectaba a cada uno de los usuarios por no solamente el monopolio de la competencia como tal, sino también lo que estaba pasando con los datos de cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces, las tecnológicas como tal vienen afectando el sector más que nada por el monopolio, pero sin embargo, siempre hay una libre competencia que yo creo que es clave decirlo. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? En general, o sea, tiene muy mala fama hacer un tema como análisis estructural de las fuerzas y de los recursos, etcétera, ¿no? Especialmente en esta tendencia que hemos visto de libre mercado. Pero algunos analistas dicen que parte de eso, de ese análisis se vuelve más relevante porque la geopolítica está cambiando la manera en que hacemos negocios, ¿no? Entonces, el tema de quién tiene el poder y quién tiene las capacidades para hacer ciertas cosas se vuelve aún más relevante. En ese sentido, en algunos sectores ha habido por mucho tiempo mucha libertad, ¿no? En software, por poner un ejemplo, pues es posible para muchos mercados y muchos sectores acceder. Sin embargo, con la inteligencia artificial y con los datos, comienza a pasar que hay concentraciones específicas de poder y que en efecto están atacando a otros esfuerzos, a pesar, y únicamente utilizando técnicas de mercado, porque en esto no hay como secretos industriales, ¿no? Todo se hace relativamente rápido. Entonces, con el tema de la capacidad de datos, sin embargo, y de cómputo, sí crea un efecto que puede ser mucho más poderoso que esfuerzos comparables para empresas menores. Ese es un factor nuevo en este momento. Hemos visto, por ejemplo, históricamente, las grandes tecnológicas, las grandes empresas multinacionales eran tanto o más poderosas que una nación. Las grandes empresas automotrices y, por supuesto, las grandes empresas petroleras. Esa influencia está mermando un poco, aunque no tanto. Por ejemplo, en el caso muy venezolano, Chevron puede ser un magnífico ejemplo. Pero el caso de las tecnológicas va a llevar a la influencia en un gobierno puntual o en los gobiernos de una manera mucho más dura. Lobby, leyes, políticas públicas. ¿Qué puede ocurrir allí?
vamos a Madrid. ¿Qué puede ocurrir allí, David? Bueno, como les dije yo, comienzan a ser partners directos de los estados, ¿no? Sí. Los estados comienzan a preguntarle a los presidentes de estas grandes compañías que si los apoyan en el programa de gobierno. Tan sencillo como esto. Es importante destacar que de estas grandes compañías, las participaciones o las acciones de ellas no solamente son del dueño, ¿no? Del fundador, sino que ya el fundador tiene pocas participaciones y ya aquí entran grandes gestoras de inversión como puede ser BlackRock. BlackRock es la gestora número 1 del mundo y en este caso quiero hacer énfasis en lo que pasó con Donald Trump, que le pide a BlackRock una reunión específica al presidente de BlackRock antes de la toma de posesión para saber cuál era el apoyo hacia el plan de gobierno, cómo podía apoyar BlackRock como gran gestora de inversión, no solamente dueña de grandes tecnológicas, de participaciones de grandes tecnológicas, sino en todos los sectores a nivel mundial. Pero sí es verdad que ya parte del presupuesto nacional de los grandes gobiernos miran hacia la inteligencia artificial, pero yo creo que es una tendencia hacia el desarrollo. Mira, el caso de Dodge, ¿cómo lo podríamos entender? Porque mencionaste a Grok al comienzo del gobierno de Donald Trump, pero David, me gustaría que te detuvieras un momentito, por favor, en Dodge. Sí, bueno, cuando aquí entrando con Elon, podemos decir, y esto es una opinión personal, que hay una lucha de poderes, ¿no? Hay muchas personas que dijeron y que se decidió incorporar como parte estratégica a Elon Musk. A los que no saben quién es Elon Musk, era dueño de Tesla y SpaceX y otras grandes compañías que forman parte del grupo, como una alianza estratégica para que llegue Donald Trump al segundo mandato de la Casa Blanca, ¿no? Una vez que se logra este gran objetivo, pues comienza ciertas diferencias en la parte de ejecutar el plan de gobierno y que no se toma por sentado la lucha de poderes que ya pasa de poder a una lucha económica, ¿no? Perdón, de económica hacia poder. Uh-huh. Entonces el tema de Dodge para mí fue un fracaso total desde el punto de vista económico para Donald Trump y simplemente desvía toda la atención hacia otros sectores para no tomar en cuenta ni la política fiscal ni lo que viene a continuación. Leo esto, Héctor. Las grandes tecnológicas pueden usar su posición dominante para bloquear o absorber a posibles competidores. Controlan plataformas clave, buscadores, redes sociales, tiendas de aplicaciones, lo que les permite establecer reglas que favorecen sus propios productos y servicios. Leo esto y uno dice, caramba, estoy ante gente omnipotente. ¿Es así? ¿Es exagerado o no? Sí, si acaso no es suficientemente dramático. O sea, el impacto que tienen las tecnológicas, tanto en temas de publicidad como en temas de infraestructura, muchas veces no se ve, ¿no? O sea, es decir, la mayor parte de las aplicaciones de Internet, o muchísimas de ellas, porque eso se rebalanceado un poco, corren en la plataforma de Amazon. Hubo un error técnico en un momento y se cayó medio Internet por eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí también llega un momento en que no solamente son demasiado grandes para fallar económicamente, sino también que forman parte de la infraestructura. Y a pesar de los efectos regulatorios, siempre hay una ventaja en ellos y una acumulación de poder, porque por supuesto hay sinergia entre los negocios que hacen. Bueno, de hecho es un riesgo inclusive estructural para muchos países, en el sentido de que si se encuentran una puerta trasera o atacan alguna de esas empresas grandes, pueden afectar la infraestructura de un país completo, a pesar de que hay como nubes específicas para ellos y eso. Yeah. Pero hay también, o sea, todos estos son factores. Y por supuesto, entonces la capacidad del lobby que tienen, la capacidad de influir en el mercado, en la regulación, se vuelve muchísimo más grande. Y no solamente es que las transnacionales tienen grandes poderes hasta ahora, sino que inclusive las tecnológicas se meten en el modo en que funcionan los estados, y Dodge en eso es un ejemplo, porque petróleo era una cosa separada, pero cómo llevar los sistemas de todo un estado ya se vuelve mucho más central a cómo funcionan los gobiernos específicamente y los estados. No sé si ustedes vieron la película Mountainhead, que escribió y dirigió el mismo autor de Succession, donde nos reúne a
4 de estos grandes magnates de las tecnológicas. En algunos casos los perfiles se parecen mucho a los de la vida real y deciden influir en todas las cosas. Son 1000 millonarios, pero hablan puntualmente del cambio de gobierno, de cómo van a manejar el gobierno de Argentina, o esto o lo otro. En todo caso, si no viste... Unidos, y cuando hacen una política política monetaria, política de expansión, ¿okay? Una política monetaria expansiva lo que hace es que financia principalmente a esas grandes empresas que se aprovechan de momentos, ¿okay? No quiero que parezca como mala, sino que simplemente si hay la oportunidad de aprovechar este capital para incrementar el desarrollo, lo van a hacer. Hablando de Apple, que es de las compañías más grandes del mundo, con mayor liquidez del mundo, pues ya toma un peso importante en el sector tecnológico, pero ya vimos cómo Nvidia, una empresa que supera los 4 billones de dólares, que fue la primera que lo alcanza, ya toma un peso muy importante en los roles del Estado que lo toman en cuenta, ¿no? OpenAI, la inteligencia artificial, que parece mentira, todavía no está tan desarrollada como se espera, pero es un caso de estudio ver qué es lo que se le puede, hasta dónde se le permite actuar a estas empresas y cómo no frenarlas, porque también es una competencia con otras grandes potencias a nivel mundial. ¿Cómo yo freno una compañía americana teniendo a otra empresa que se está desarrollando en China? Entonces es muy delicado. ¿Cómo ves eso? Porque el caso de Nvidia es emblemático, Héctor. Sí. Sí, vuelvo al caso anterior. O sea, es decir, yo a veces hago el chiste de que yo pocas veces he visto realmente un mercado competitivo, ¿no? Desde las panaderías, que al final compras en la más cercana, hasta la mayoría son oligopolios y a veces están compitiendo libremente, pero en este caso entran factores geopolíticos, ¿no? El caso de Nvidia, yo pienso que los comentarios de David son suficientes. Hay que también tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, están los fabricantes de semiconductores, ¿no? Y entonces está el rol de Taiwán en esto y está el rol de alguna empresa importante en Europa. Hay como tensiones de mutuas dependencias e intentos de acaparar esos recursos para las propias agendas en un contexto en el cual hemos estado dependiendo unos de otros en esto. Y ante esas tensiones pasamos como de una situación de competencia libre, de cooperación libre, a una situación de competencia por diferentes razones, porque a veces también se vuelven razones geopolíticas, ¿no? Por lo cual la situación es tremendamente delicada y los factores y los otros impactos entonces comienzan a tener menor importancia. El tema, por ejemplo, del uso de las tecnologías para la vida diaria de la gente, el impacto que tiene, el impacto en la economía, estas cosas comienzan como a diluirse porque hay que competir con China, hay que resolver el tema Europa versus Estados Unidos, o sea, comienzan a haber otros factores que de alguna manera distraen también. Y no he mencionado uno de los elementos que al ciudadano de a pie, a mí por ejemplo, me intimida más, que es el manejo de la información, el manejo de los datos. La famosa película, el documental aquel que decía, cuando te dicen que todo es gratis, es que el producto eres tú, porque se está manejando la información que se tiene de ti, los datos. Me gustaría un comentario al respecto de tu parte, David, por favor. Sí, cuando hablamos de los datos o cuando hablamos de estas grandes plataformas que nada más nos piden registrarnos, siempre nos preguntan, ¿no? Cuando te descargas una aplicación, ¿quieres que se permita el uso de todo lo que tienes en tu dispositivo? Pues tú tienes que darle a aceptar o no aceptar, pero vamos a estar claros que nadie se lee la letra pequeña de cuando te aparece un párrafo gigantesco en la aplicación de los términos y condiciones que estás aceptando, sí o sí. Cuando utilizas el buscador, cuando utilizas Instagram, estas grandes plataformas que simplemente buscas una receta de lo que sea y te comienza a aparecer la receta. Cuando buscas inversión, te comienzan a aparecer qué tipos de inversiones puedes hacer. Cuando buscas qué coche comprar, te aparece información y publicidad, y esos datos al final son algoritmos que se utilizan para ventas, ¿no? Para mandarte a consumo directo. Y es algo que se quiere controlar. No es que se quiere controlar, que se controla de cierta manera, pero es imposible luchar contra estos términos y condiciones que al final
son los mejores expertos, los mejores abogados de todas las compañías que están detrás de esto para que sea totalmente legal, ¿no? Y cuando tú le dejas aceptar, pues simplemente ya estás aceptando unos términos y condiciones que a lo mejor no has leído, ¿no? Y es por eso que Meta, que es el antiguo Facebook, se enfrentó a este problema con el Estado americano. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado. Héctor, te voy a dejar la palabra conclusiva en la mañana de hoy. ¿Cuán libres podemos ser realmente? Una vez que, como decía David, y estábamos viendo en el video, uno dice aceptar y le doy clic. ¿Qué me pasa de ahora en adelante? ¿Qué me espera en el futuro, Héctor? Yo creo que al final las dinámicas culturales van a decir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, David acaba de decir que es imposible luchar contra esto. Sin embargo, por ejemplo, en Europa, con la ley, la GDPR, no me acuerdo cuáles son las siglas de protección de datos, que piden que la gente pueda eliminar sus datos, curar sus datos, y eso afectó a todas las tecnologías a nivel mundial. O sea, los votantes y los consumidores también van a hacer que las cosas cambien en cierta dirección, y las nuevas generaciones quizás a veces tienen sensibilidades que no tenemos nosotros. Entonces, dependiendo de eso, está el marco de posibilidad. Porque hasta ahora sí es verdad que se está moviendo con absoluta libertad, y eso hace que controle no solamente los mercados, sino también la política y la micro segmentación en política, que es un tema que también nos afecta muchísimo. Es un tiempo de muchísimo riesgo. Ya. David, Héctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos han concedido en el programa de hoy. Muchas gracias. David Molina es asesor financiero, él está en Madrid, y Héctor Palacios es experto en los temas tecnológicos y sobre todo en inteligencia artificial. Él nos habló desde Montreal. La película que comentábamos es Mountain Head y se puede ver en Netflix. 10:33 de la mañana, una pequeña pausa, y al regreso vamos a México, donde la guerra entre cárteles de la droga se ha incrementado en un 400%. Ya regresamos. Son las 10:37 de la mañana. Leo lo siguiente. La captura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ha sumido al estado de Sinaloa en una espiral de violencia sin precedentes. Un informe reciente de la Fiscalía General de la República revela que los homicidios dolosos se dispararon en un alarmante 400% en este último año, convirtiendo a la región en el nuevo epicentro de la guerra entre cárteles. ¿Qué está pasando? Vamos a México, no a Culiacán. Vamos a un sitio más tranquilo, afortunadamente. Vamos a la bella ciudad de Puebla, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, es un gusto poder platicar contigo y por supuesto con tu audiencia. ¿Qué ha ocurrido desde el momento en que cae prisionero y es extraditado el Mayo Zambada? Bueno, la verdad es que lo que surgió, lo que aconteció con la caída del propio Mayo Zambada fue una sacudida y un reordenamiento de los grupos criminales que operan precisamente en la región de Sinaloa. La caída del Mayo Zambada pues rompió precisamente con este equilibrio de poder que había o que mantenía con el control de Sinaloa. Él era el mediador con los grupos rivales, él era, digamos, el árbitro, podía negociar con esos grupos antagónicos, y entonces se generó un vacío y con ello el inicio de muchas disputas. Tiene que ver también mucho con la cultura que se obtuvo o que se promovió durante el sexenio de López Obrador del 2018 al 2024 al hablar de abrazos, no balazos, y esto pues generó una fuerte grieta en la inseguridad que se vive en el norte del país, específicamente ahí en Sinaloa. El cártel propiamente de Sinaloa ya no actúa como un bloque, sino ya hay facciones que están ligadas a los hijos del Chapo Guzmán, los famosos llamados chapitos. Hay también a viejos mandos que son leales al Mayo, y también grupos regionales que compiten por la zona, por el territorio, por el control y por el trasiego. Entonces, de esta forma, lo que se generó fue un vacío de poder, a esto sumado a que el gobernador Rubén Rocha
pues ha tenido muchos señalamientos. Se hablaba de una cierta complicidad con estos grupos delincuenciales, digamos, un gobierno que había permitido que escalara la violencia y la inseguridad. Y ahora con el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al territorio mexicano, especialmente en Sinaloa, y con la figura de Omar García Harfuch como el secretario de Seguridad Pública Federal, digamos que se ha buscado el contener a estos grupos. Ayer, por ejemplo, estuvo el propio secretario de Seguridad ahí en Sinaloa para entregar algunas patrullas, cerca de 100 patrullas, pero lo cierto es que los homicidios no cesan. Algunas comunidades que eran comunidades, digamos, tranquilas, se convirtieron, por supuesto, en comunidades también llenas de violencia, y no parece encontrarse la luz al final del túnel para que los sinaloenses encuentren la paz y la tranquilidad a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la Federación. Alberto, leo lo siguiente. La sociedad civil de Sinaloa exige una estrategia de seguridad más efectiva y el fin de la impunidad que, según denuncian, ha permitido que los grupos criminales sigan operando con total libertad. Háblanos de la impunidad, Alberto, por favor. A ver, el tema es que la Federación presume, y el propio estado gobernado por Morena, o sea, el estado de Sinaloa es gobernado por Rubén Rocha de Morena, y la presidencia de la República está en manos también de Morena a través de Claudia Sheinbaum. A pesar de este trabajo en conjunto, no se logran reducir ni los índices de violencia, los índices de criminalidad, ni los índices de homicidios. Y esto lo que hace pensar es que hay un peleando la plaza después de la caída del Mayo Zambada. Y leo que antes era en las zonas de campo, pero ahora es en las ciudades y a plena hora del día que están ocurriendo las matanzas, Alberto. Es correcto, sí. Antes había comunidades que, digamos, eran como Badiraguato, que es la tierra del propio del Chapo Guzmán, Novalato, Guasave, eran territorios donde, digamos, había cierto, era una regla no escrita, pero había, digamos, como un acuerdo de no agresión en estas zonas. Y ahora zonas rurales, como bien lo comentan, no solo Sinaloa, no solo son las grandes ciudades, no solo los Matamoros, sino, por un lado, son comunidades que han provocado que mucha gente haya tenido que dejar esas comunidades y tener que desplazarse, ya sea a estados más al norte o más al centro del país. A mí me ha tocado conocer a familias que han llegado de estos estados de la República y que han venido al centro sur, como es el caso de Puebla, para protegerse, porque ya es muy complicado seguir viviendo en ciudades donde ya no sabes cuándo vas a encontrarte una balacera, ya no sabes cuándo va a haber algún narcobloqueo, ya no sabes cuándo van a quemar alguna propiedad o a incendiar algunos negocios. Entonces dejó de ser, ya la gente sale con miedo. Claro. Y esto provocó que esta migración. Pero lo peor también es que, digamos, hay un contagio en otras entidades como Baja California, como Chihuahua, como Nuevo León, como Sonora, Tamaulipas, donde esta misma inercia de la violencia y la criminalidad está generando también ruido en todos estos estados. Digamos, se están contaminando, y esto pues provoca una gran preocupación. Hay que reconocer que si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado tiros de precisión para combatir algunos ilícitos y algunos fenómenos delincuenciales en muchos estados del país, el tema de Sinaloa, digamos que se cocina aparte. La señora Sheinbaum, ya que la mencionas, ¿sigue a pie juntillas la política de López Obrador de cero balazos, abrazos, etcétera, o ha cogido distancia frente a ello, Alberto? No, ya es una política, digamos, no diametralmente opuesta, por lo menos en la intención. Se quedó fuera esta línea discursiva de López Obrador de abrazos no balazos, de los vamos a acusar con sus abuelitos y con sus papás, de les vamos a regalar libros a los criminales. O sea, esto quedó ya fuera de, por lo menos, de la retórica y de los ejes de comunicación de la presidenta. La efectividad, insisto, de los operativos y de muchas acciones se ha visto. Obviamente tiene que ver mucho también la presión del presidente Donald Trump de Estados Unidos, pero lo cierto es que al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra un hombre que se llama Omar García Harfuch, que ya fue su jefe de policía cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que trae una política de mayor estrategia para poder contener a los grupos delincuenciales, de mayor efectividad. Y esto, bueno, pues se traduce en que poco a poco hay una percepción de inseguridad que digamos que ha disminuido,
que la gente no es que ya vivamos en un país seguro, pero sí nos damos cuenta que hay el interés de combatir a los delincuentes y no de abrazarlos, como fue el caso de López Obrador. Sí ha marcado una distancia en esta política y ha tenido que recomponer la situación. Y esperamos que una vez que se recomponga la parte de seguridad, digo que tardará muchos años sin duda alguna, pero una vez que encuentren ya un poco de equilibrio y de estabilidad, el siguiente paso será el trabajar para recuperar un sistema de salud que nos surge y que también fue olvidado en el sexenio de López Obrador. Por lo pronto tiene que corregir lo de Sinaloa, porque se le va de las manos y ya no se le fue, ¿verdad? Es que hay muchos factores que juegan dentro de todo este tablero. Uno de ellos es el tema de Estados Unidos, uno de ellos es la penetración del crimen organizado, otro tiene que ver con cómo López Obrador dejó crecer a estos grupos delincuenciales. Recordemos que López Obrador en sus mañaneras nunca se refirió al Chapo como el Chapo, le decía el señor Guzmán, que una vez se bajó de su camioneta presidencial para ir a saludar a la mamá del Chapo. Siempre, obviamente, dejó crecer a la delincuencia. A esto súmenle que su secretario de Gobernación, a quien le llamaba hermano, que es Adán Augusto López, que hoy es el líder del Senado en México, pues se ha visto relacionado con la Barredora, que es también un cártel que ha crecido en los últimos años y que lo comandaba su secretario de Seguridad Pública, de Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco, la tierra del propio López Obrador. Entonces, pues obviamente todo esto le sumas, ya viéndolo en perspectiva, entendemos cómo es que durante el sexenio de López Obrador la criminalidad creció de manera preocupante. Alberto, como decía aquel viejo dicho, ¿no? Si camina como pato, hace como pato, tiene plumas de pato, no es un perro, evidentemente, ¿no? Es un pato, exactamente. Muchas gracias, Alberto, por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado de saludarte, César Miguel, siempre un placer. Alberto Rueda, desde la ciudad de Puebla. Son las 10:47 de la mañana. En la realeza de Noruega, un verdadero escándalo sacude los muros del palacio y mantiene a toda Europa con la mirada puesta en Oslo. Viene el chisme. El protagonista no es un príncipe ni una princesa, sino Marius Borg Højby, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit. A sus 28 años, Højby enfrenta graves acusaciones. La fiscalía lo señala por violación a 4 mujeres, violencia doméstica y hasta por grabaciones íntimas sin consentimiento. Los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2024. Amenazan con llevarlo hasta 10 años tras las rejas. La única víctima identificada por la justicia es su exnovia, Nora Hochland, quien asegura haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante su relación. Las pruebas incluyen fotografías y videos que comprometen directamente al joven que alguna vez fue visto como el rebelde dorado de la familia real. El palacio guarda silencio y evita pronunciarse más allá de un escueto comunicado. Será la justicia la que decida, dicen en el palacio. Pero la prensa recuerda los turbulentos años de la señora Mette-Marit antes de su matrimonio con el príncipe Haakon, y cómo Marius creció en esa delgada línea entre el brillo de la realeza y la sombra de la rebeldía, con su imagen de chico malo y de compañías peligrosas. Højby ya había sido noticia por consumo de drogas, vandalismo y amistades con círculos criminales en Oslo. Hoy el hijo de la princesa está en el ojo del huracán. ¿Será este el capítulo más oscuro de la familia real noruega o el principio de una redención imposible? El tiempo y los tribunales lo dirán. 10:49 de la mañana. Vamos ahora a un territorio muy, muy grato, el territorio del béisbol, nada menos que con la dama del béisbol, Mari Montes por la Goma, quien presenta su nuevo libro. Querida Mari, muy buenos días. Hola César, buenos días. Muchas gracias por este contacto para hablar de Miguel Cabrera, que es de lo que se trata el libro. Miguel Cabrera en la historia. A ver, ¿cómo concebiste este libro, Mari? Mira, este libro lo fui escribiendo. Comencé el 15 de mayo de 2021, prácticamente sin proponérmelo.
después de que Miguel dejara atrás a Babe Ruth y a Omar Vizquel, porque, bueno, digamos que Omar es alguien a quien conozco mucho, estudió conmigo, estudiamos juntos en bachillerato, y Babe Ruth, hasta ese momento, pensaba que también conocía, hemos visto documentales, películas de Babe Ruth, literatura, etcétera. Y entonces no me había llamado como la atención. Sí recordaba a Miguel llevándose las manos a la cabeza cuando vio en la pizarra que había dejado atrás a Ruth en Hits. Pero luego pasó a dos jugadores que yo dije, ¿quiénes son estos? Frankie Frisch y Zach Witt, con unas foticos en blanco y negro y unos nombres en una lista que tú dices, bueno, ¿quiénes serán estos dos a quien Miguel pasó? Y me puse a investigarlos. Me gustaron mucho sus historias y escribí un artículo para Pro Da Vinci. Luego de eso, comencé a seguir a cada uno de esos jugadores a quienes Miguel iba alcanzando y dejando atrás, porque me parecía que era una forma de darle dimensión a ese número que iba alcanzando en hits, en extra bases, en cuadrangulares, en carreras impulsadas, porque en turnos, porque todo eso, por supuesto, suma a darle dimensión a la carrera de un hombre que, como dice su milestone, 511 jonrones y 3.174 imparables, más de 600 dobles, promedio vitalicio superior a 300 y una triple corona. Eso lo hace un ser único en la historia del béisbol. Y para mí ir conociendo a cada uno de los que iba dejando atrás, digamos como muy, muy en la intimidad, porque yo consulté, César Miguel, biografías, escritos, entrevistas de la época. Me fui a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos a hurgar sobre qué había de cada uno de ellos para conocerlos mejor y así conocer mejor a Miguel. De manera tal de que es un libro muy interesante. Las biografías, y en el caso de los deportistas, de las biografías de los peloteros, se hacen sobre el pelotero. En tu caso lo fuiste construyendo es de afuera adentro, ¿no? Es decir, superó a Baby Ruth. ¿Quién era Baby Ruth y por qué fue importante superar a Baby Ruth? De todos esos de todos esos personajes importantes que iba sumando, que cada vez los nombres eran más gruesos, más importantes. Por supuesto. ¿Cuál fue el hito para ti más emblemático y significativo? Que alcanzara en un departamento ofensivo a Ted Williams. Upa. Palabras mayores. Sí, para mí es el mejor bateador de la historia. Es una discusión que se puede tener toda la vida y no importa, no va a terminar. Pero para mí lo es, y me parecía que alcanzarlo a Ted Williams y a Jimmy Fox, que fue prácticamente al mismo tiempo, dije, wow, además conocerlos a los dos, porque insisto, uno conoce a Ted Williams y sabe quién es por encima, pero meterme en su vida, cosas incluso que no escribí muy extrañas, como cómo está no enterrado, sino conservado en un complejo criogénico. O sea, la historia de Ted Williams tiene detalles insólitos. Sí, yo no puse eso porque no tenía nada que ver, pero eso es otro cuento. Ted Williams, los hijos, en lugar de dejar sus cenizas en Los Cayos de Florida, lo llevaron a un complejo criogénico y fue, digamos, degollado porque la cabeza está separada de su cuerpo en esa criogenia. Y en el traslado de la cabeza a un sitio se cayó. O sea, algo que no tiene nada que ver con Ted Williams. No debería ni con el béisbol, ni con el béisbol. Exacto, nada que ver, por eso no está ahí. Por eso no está ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Pero a lo que voy es a que me metí en lo más íntimo de cada uno de ellos Mari, para poder escribir. Estábamos juntos, bueno, tenemos toda una vida con el béisbol de por medio. Estábamos juntos cuando empezaba Miguel, su carrera, estaba ya finalizando la suya el Gato Galarraga, y empezamos a ver todas las virtudes que podía tener ese muchachito. Y yo en algún momento te dije, chico, a mí a quien me recuerda es a Mickey Mantle, por muchas razones, aunque no era, Miguel nunca fue ambidestro, pero de esa conversación hace ya unos cuantos años, ¿cómo termina Miguel Cabrera?
Miguel Cabrera tiene mucho que ver con Mickey Mantle. Yo siempre recuerdo eso y lo he conversado con Miguel, esa conversación. Tú te referías a su poder increíble desde que llegó, porque igual que Mantle, desde muy jovencito impresionó por los batazos que era capaz de dar. Y en el caso, al final se parecieron mucho porque tanto Mickey Mantle como Miguel terminaron sus carreras rotos, adoloridos, con las rodillas destrozadas, corriendo los cuadrangulares con una sola pierna, enfrentando lanzadores que cada vez, Miguel un poco más. Miguel tuvo una transición de pitchers como Maddox que colocaban la bola a tipos de más de 100 millas, ¿no? Y de 100 millas. Y tener que sonar a esos jugadores no es tan fácil. Pero eso de aprender a jugar adoloridos, al final terminó siendo algo tan que me pareció que era idénticos, el Ya. poder y también el poder jugar adoloridos, el superar eso. Ese libro yo quiero leerlo ya. ¿Dónde lo consigo? Mira, Editorial Arte S.A., Editorial Artesa, tiene su página web, allí lo pueden comprar en la versión digital. El 18 se presenta en la librería El Buscón, va a estar en las librerías en Venezuela disponibles. Y después de esta llamada tengo una conversación con la editorial para ver cómo hacemos para que lleguen aquí, a Estados Unidos, a Miami concretamente. Y también, bueno, el año que viene se traduce para que se venda en Estados Unidos porque Miguel es uno de los mejores bateadores de toda la historia del pasatiempo nacional de este país. ¿Y cómo es que alguien dice que no va a llegar al Hall de la Fama? Bueno, porque, no sé, tiene ganas de llamar la atención seguramente, porque entre otras cosas, cuando leas el libro vas a ver que son hombres, que son seres humanos, con luces, con sombras, eh, cada uno de acuerdo a lo que vivió en su época. Hay señores racistas, algunos que simpatizaron hasta con el clan, qué sé yo, borrachos, de todo. Como son los hombres en la vida normal y están en el Salón de la Fama, es por lo que hicieron con un bate o con un guante. Mari, muchas gracias por estos minutos y por el libro del gran Miguel Cabrera. Gracias, César, por esta conversación. A ti. Mari Montes, la dama del béisbol. Y este miércoles en Conexión vamos a seguir de cerca la evolución de la guerra de Rusia con Ucrania y los posibles acuerdos para lograr la paz. Este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.